bendiga a cada uno de los hermanos, sean todos muy bienvenidos a este lugar, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para poder adorarle a Él y compartir los unos con los otros, animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad?, que eso nos manda las Escrituras, ¿cierto? No venimos a la iglesia para ser más santos ni más salvos, venimos para animarnos, ¿verdad?, para consolarnos, exhortarnos los unos a los otros. Ese es el propósito. Y no se nos olvide, pues dirá, no, que ese no es el propósito, es venir a adorar a nuestro Dios, ¿verdad?, todos juntos, en esa armonía, en esa misma unidad. En Efesios capítulo 5, vamos a la altura del versículo 6. Ya domingo pasado estuvimos viendo del 1 al 5, nos vamos del versículo 6 hasta el versículo 10 y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de esta escritura. Dice el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Padre, te agradecemos por darnos tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tú seas aclarando nuestras mentes, Señor, y prepara nuestros corazones para atesorar tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos y que podemos entender cuáles son los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Que a la luz de tu palabra, Señor, tú alumbre nuestros corazones, nuestra mente, para obedecerte y para servirte conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en estos versos encontramos al apóstol Pablo dándonos una exhortación. ¿Cómo debemos de andar en el Señor? Y en esta mañana lo que quiero es que observemos la consecuencia de una conducta inapropiada. Cuando un cristiano practica una conducta que es inapropiada delante de Dios, según lo que Dios ha establecido para cada uno de esas personas que temen, ¿verdad?, que le alaban al Señor. Y Pablo empieza en este verso diciendo, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué Pablo nos dice que no nos engañemos con palabras vanas? ¿Y cuáles son esas palabras vanas? Bueno, quiero hacer una retroalimentación para los que no estuvieron el domingo cuando estuvimos tratando del verso 1 hasta el versículo 5. En el versículo 1 Pablo está diciendo que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahí hay un punto muy importante: hijos amados. Lo segundo que encontramos es que él nos dice en el versículo 2 que debemos de andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué más? En el versículo 3 encontramos que dice que no debemos de practicar, ¿qué? Fornicación, inmundicia, avaricia. Dice que estas cosas ni aún se nombren entre nosotros. ¿Qué más dice Pablo? En el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? Acciones de gracia. Bueno, pues debido a esto que Pablo nos está diciendo, que no es lícito para una persona que teme a Dios, entonces él nos dice en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Vale, pues entendemos entonces que una palabra vanas es aquella que viene de el significado de vano o vanidad. Vano o vanidad. ¿Qué es unas cosas vanas? Algo que carece de sentido, ¿verdad? Esto gira en esa idea, ¿verdad? De algo que es inútil. Bueno, todos sabemos, si alguien ha cosechado alubias o cualquiera de estos, de esta verdura, ¿verdad? Que tienen unas vainas que luego cuando madura tienes dentro ese grano que nosotros comemos, y tú coges de esa planta, puede ser de guisante, puede ser de alubias o lo que sea, y tú coges la vaina y tú la abres. Y cuando tú la abres, en vez de encontrar dentro la semilla que tú vas a comer, no tiene absolutamente nada. Está vacía. Eso es lo que Pablo está aquí queriendo expresar con una palabra vana, una palabra que no tiene sentido, que carece de significado, ¿verdad? Algo sin propósito ni fin determinado. En otro sentido, es algo que se desvanece como el vapor del agua. ¿Cierto? Vemos cuando una olla está hirviendo, vemos que está saliendo, le decimos el humo, es el vapor, el agua se está evaporando, ¿cierto? Pero ¿a dónde va? Se desvanece, ¿no? Ahí en el aire, ¿cierto? Bueno, muchas veces encontramos que nos sale moho en la pared de la cocina cuando no hay extractores, ¿cierto? Se pone ahí el techo un poco verde porque la condensación del agua se va pegando ahí poco a poco, luego van a salir esas manchas. Entonces, Pablo nos dice a nosotros que no nos dejemos engañar, persuadir de palabras vanas. ¿De dónde vienen las palabras vanas? Bueno, las palabras vanas vienen del comportamiento de las personas que no son hijos de Dios. Pero ahora tú me dirías, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia a mí me dice que todos somos hechura de Dios, somos hechura suya, ¿verdad? Dios nos creó a imagen y semejanza, pero nosotros encontramos que las Escrituras nos dice que nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿A quiénes? A todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús ha pasado a ser entonces hijo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros entendemos que asumimos una responsabilidad como hijo suyo, y como hijo suyo debemos de cumplir los requisitos que tiene que cumplir un hijo con su padre. Conoce que ese es su padre, conoce su voz, obedece a lo que su padre le dice, está bajo la autoridad de su padre. Todo lo contrario, cuando un hijo no cumple estos requisitos, se considera un hijo que desobediente. Y luego esa desobediencia, ¿qué tiene? Una consecuencia, ¿cierto? Pues
Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 6, vamos a leer, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. ¿Vale? Y es muy fácil nosotros apuntar con el dedo. Él es hijo de desobediencia. Él es un pecador. ¿Cierto? Él no se va a salvar. Él se va a ir al infierno. Y siempre el dedito está hacia allá. Y decía un predicador, no se olviden que solo está apuntando un dedo hacia allá y los otros 4 te están apuntando hacia ti. ¿Cierto? Tenemos los demás dedos apuntándonos a nosotros. Significa que si solamente hay un dedo apuntando hacia allá, los demás me apuntan a mí, quiere decir que yo soy más culpable, tengo más dedos acusándome a mí, ¿no? Y este texto bíblico no me está a mí diciendo que hijos de desobediencia son los que no han aceptado a Cristo Jesús. Son aquellos que no creen, son aquellos incrédulos. No, no, el texto no es para ellos. Este texto bíblico es para nosotros, para la iglesia. Es una exhortación que Pablo nos está dando a nosotros, de que no debemos de practicar esas cosas y que no debemos de prestar de qué? Atención a eso, a lo que nos está diciendo, para obedecerle. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con confianza y obedecerle a Él. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Delitos y pecado. Y Él os dio vida a vosotros. Bueno, tenemos vida en Cristo Jesús. Vida en Él. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar, porque muchas veces nos encontramos personas que nos dicen, yo soy más cristiano que tú. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he encontrado con muchas personas que me lo han dicho. Yo soy más que tú, y empiezan a decirnos las cosas buenas que ellos hacen. Y empiezan a hacer comparaciones, ¿verdad? Con las cosas que ellos ven y ellos entienden que nosotros estamos haciendo como personas cristianas. Un sacerdote se le preguntó por qué tenían imágenes en las iglesias de ellos. Y la respuesta de él fue, porque a través de esas imágenes atraemos a las personas para que adoren a Dios. Escucha. Atraemos a la persona para que adoren a Dios. Y nos encontramos con muchas personas que llevan crucifijo aquí colgando como un amuleto. Algunas virgencitas o a Cristo en la cruz, o llevan una cruz sola y le dan beso. Y rezan con ella aquí en las manos, ¿cierto? Y entran a los lugares y se presionan delante de ¿quién? De esas imágenes. Y se arrodillan delante de esas imágenes para adorar. Y en realidad si tú le dices que están adorando una imagen, dicen no. Es un santo. Y en nombre de ese santo yo le pido a Dios, justifica. Y a través de esta justificación quieren hacerte sentir a ti que tú eres pecador porque tú no lo estás haciendo. El Dios que nosotros adoramos es un Dios invisible. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario,
que Él dio su vida por nosotros y que a través de Él es que nosotros tenemos que salvación. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo de ¿dónde? Del cielo en que ningún ser humano podrá ser salvo. Ningún otro. Por eso nosotros no necesitamos tener un amuleto ni arrodillarnos delante de una imagen para nosotros pedirle a Dios. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él lo hará. Hermanos, Pablo nos está diciendo a nosotros que no nos dejemos engañar por palabras, ¿cómo? Vanas. Palabras vanas que vienen de pensamientos, de actitudes de personas que se creen que la vida que ellos están viviendo son una vida correcta. La consecuencia de eso es que dice el verso que por causa de las desobediencias, ¿viene qué? ¿Viene qué? El pecado. La ira de Dios. La ira de Dios. Y que te libre Dios de que su ira no caiga sobre ti. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, que él, bueno, hasta que salimos debajo de su autoridad, y nosotros todavía para él éramos pequeños, aún así, si yo hacía algo, mi padre me decía, jínquese ahí, y cogía una vara, no importaba los años que yo tuviera. Ahí estaba de rodillas aguantando los chicos. Hijo, obediente, hay que honrar a nuestro padre, ¿verdad que sí? Amén. Aún en las canas y en la vejez, dice la Biblia, debemos de ¿qué? Honrar a nuestros padres. Y mi padre tenía una frase que siempre decía, si yo te cargo encima, yo peso mucho. No quería decir que él se iba a subir encima de mí, no, sino que yo sabía que si él cogía una vara o una correa, me iba a azotar bien, pero bien. No era que yo iba a cantar su peso, sino los cuetazos. El castigo por la desobediencia. La ira de Dios cuando cae sobre una persona es muy difícil de aguantar, de llevar, hermanos. ¿Sabe cómo dice la Escritura que Él gobierna? ¿Vara de qué? ¿De madera o de hierro? Con vara de hierro. Hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, la gracia de Dios, el perdón de Dios es que darnos a nosotros vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, las personas que viven cautivas bajo la práctica de estos primeros versos que nosotros hemos leído. Porque sabéis, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, todo aquel que vive bajo la práctica del pecado no tiene ¿qué? Lugar. No tiene lugar donde mora Dios y Cristo. ¿Y por qué no tienen lugar? Bueno, ellos no tienen parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su reino está en las prácticas carnales, en la vanagloria de este mundo. Juan dice que los deseos de la carne
¿Qué más dice? Vanagloria del mundo y los deseos de los ojos nos apartan a nosotros. Son considerados vanagloria de la vida. Vanagloria, o sea, una gloria vana, que no tiene ningún significado, que desaparece. El reino de Dios no vive en ellos, en la persona que están practicando tales cosas. Su delito y pecado lo aparta de Dios. Hemos leído en Efesios capítulo 2 versículo 1 que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos. Nosotros también lo hacíamos. Nosotros vivíamos en la concupiscencia, en las cosas vanas de este mundo. Lo anhelábamos, deseábamos practicar las cosas de este mundo. Pero dice que estábamos muertos en delito y ¿qué más? Y pecado. ¿Qué es delito y pecado? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos trajeron la muerte física y también la muerte espiritual. Ahí está lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2 y aquí en el capítulo 5. Si están muertos en delitos y pecados y no tiene vida en ellos, no hay vida, es porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos trajeron como consecuencia muerte espiritual y muerte física a este mundo. Y desde ahí la humanidad experimentó la rebelión y la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, estamos en pecado y en delito. ¿Y por qué estamos en delito? Porque, escucha bien, ellos desobedecieron a Dios. Conocieron el bien y el mal. Estaban en pecado, Dios los apartó, los sacó del huerto del Edén. ¿Qué había allí en ellos? Un pecado de desobediencia, de rebelión contra Dios. Y a partir de ahí el ser humano ha ido añadiendo cada día más delito. Más delito. Más delito delante de Dios. Y Dios ha ido anotándole al ser humano. Y luego se encontramos que ellos, cuando se iban multiplicando, más se iba multiplicando la maldad, de tal manera que ya se llegaban hombre con hombre y mujeres con mujeres. Más delito. Adán y Eva no hicieron, de principio no fue eso. Cada vez más. El hombre ha ido añadiendo más hasta el día de hoy. ¿Cuánta desobediencia, cuánto delito nosotros hemos acarreado para Dios? Apartado de Dios, alejado del reino de Dios. De tal manera que Pablo en Romanos capítulo 6 nos dice que la paga del pecado fue ¿qué? Fue la muerte, una consecuencia. En el capítulo 8, versículo 8 nos dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que si nosotros vivimos conforme a la carne, nosotros agrademos a Dios, porque no tiene ninguna comunión. La luz, ¿con qué? Con la tiniebla. No hay comunión. Y nosotros, si queremos tener comunión con Dios, vivir en una armonía con Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, confiar en Él, creer en su promesa. Pero ¿qué otra cosa nosotros encontramos en este verso? Para que una persona que viva en delitos y pecados pueda encontrar vida y encontrar un lugar a donde vive Dios y Cristo, tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado. Un hijo de Dios tiene el reino de Dios. ¿Dónde?
aquí en su corazón. ¿No sabía? Que el reino de Dios está aquí. Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú vives una vida en santidad, en comunión, en unidad. Practica la justicia. Dios te ve a ti justo, santificado, a través de ser lavado por la sangre de Jesús. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿A dónde? En mí. Eso quiere decir que Cristo vive ¿dónde? En nosotros. Y si Él es el rey, el dueño de la iglesia y reina sobre nosotros, ¿está dónde? En nosotros. Por eso Pablo está diciendo que el hombre que practica, que vive en el pecado, no tiene parte en el reino de Dios y de Cristo. O sea que donde quiera que yo estoy, ahí está el Espíritu Santo, que ha puesto como un sello en nuestro corazón. Cuando tú aceptas a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y donde tú estás, está el Espíritu Santo. Si estás practicando fornicación siendo cristiano, ¿a dónde está el Espíritu Santo? ¿Lo ha llevado a la fornicación al Espíritu Santo? ¿Lo ha pensado? Si está cometiendo adulterio, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si fuiste sellado con el Espíritu Santo, cometiendo el adulterio. Si te fuiste a la discoteca a bailar, ¿dónde está el Espíritu Santo? Se supone que está en ti, porque lo ha puesto en ti. Decía un chico que cantaba una canción en mi país: no te alistes que no vas. Si no te has arrepentido, no te alistes que no vas. Porque Primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 3, si no lo has leído, yo te invito a leerlo. Eso dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es de Satanás. No ha conocido a Dios y no ha resplandecido la luz del Evangelio en él. Cuando tú ves que un cristiano se deja engañar, ¿por qué? Por las palabras vanas de lo que escucha a otras personas decir que está disfrutando y que lo está pasando bien, y tú estás flojo, estás tambaleándote en la cuerda floja y te dejas llevar de esas voces, de lo que tú estás escuchando, y te vuelve nuevamente al mundo. Pasa a ser un hijo de desobediencias y ahora tiene consecuencias. Hermanos, el punto está en que un cristiano verdadero no vuelve atrás, no se deja engañar y no practica las cosas del mundo. El que practica las cosas del mundo es ¿de quién? Es de Satanás. No ha resplandecido la luz del Evangelio en él. Cuando nosotros vemos personas que están practicando la cosa del mundo, es porque en él no ha resplandecido la luz del Evangelio. Si no ha creído, en vano, dice. Ahí está el truco. ¿Cómo fue que tú creíste en Cristo Jesús? Yo un día le pregunté a una hermana que me dijo que no sabía lo que le estaba pasando, que se sentía tan desanimada. Yo le dije, dime, ¿cuántos años te costó arraigarte en el Evangelio y tener una relación personal con Dios? Desde el día que tú creíste, que tú aceptaste a Cristo, ¿cuántos años pasó? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Es que yo no dejé de ir a la discoteca. Es que todavía seguía yendo a la discoteca. Es que le gustaba mucho la música y no podía dejar la música. Entonces ve la gravedad del asunto.
aquí está el asunto. ¿Cómo es que hemos creído en Cristo Jesús? Está arraigado, ha creído en Él de todo corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios se le levantó de los muertos, será salvo. Con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Para justicia. Hermanos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Porque nosotros veamos a alguien que diciéndose ser cristiano, vive en los deleites y en los placeres, y nos cuente a nosotros qué bien se lo está pasando. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Nosotros tenemos que anhelar cada día creerle más a Dios. Hermano, tú puedes pensar que has cometido pecado porque pensaste cometer fornicación o adulterio. Y eso para ti, porque tú lo has pensado, significa que ya lo has hecho, que tú has fornicado en tu corazón. Y que eres igual que el que lo está practicando. Escucha uno. Tú lo has pensado. Porque igual has escuchado muchas personas hablar de su deleite. Igual él tiene esa debilidad y lo ha pensado y en tu mente lo ha materializado. Quiero decirte que este pensamiento, los pensamientos que nos llegan a nosotros van en contra de lo que es la palabra de Dios. Un pensamiento no puede materializarte a menos que tú te dejes dominar por la propia concupiscencia. Escucha ahora la diferencia. Mateo capítulo 5, versículo 28. Escucha la diferencia de lo que es un pensamiento, de un anhelo en ti, a este acto que Jesús en el Sermón del Monte le está diciendo al versículo 28 del capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Tú me dirás, pero es que la Biblia lo dice. Que ha cometido adulterio en su corazón con ella. Pero escucha lo que yo he dicho. Tú has pensado, pero este texto bíblico dice, el que mira. Una diferencia es pensar, otra cosa es mirar. ¿Lo entienden, no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros nos dejamos engañar, entonces hay pensamientos que nos engañan a nosotros. Hay pensamientos que nos apartan de los propósitos de Dios. Hay pensamientos que nos hacen abandonar el Evangelio. Porque nos dejamos engañar. Porque lo materializamos. Porque pensamos que lo hemos hecho y que ya hemos cometido pecado. ¿Sabe lo que es mirar? Cuando Jesús dice, pero yo os digo que todo el que mire, pero todos miramos o no miramos. ¿Miramos o no miramos? Tenemos que caminar. Nosotros no somos ciegos, ¿verdad? Tenemos ojos. Y nosotros vemos. Y nosotros saludamos. Nosotros nos abrazamos. Nosotros nos saludamos con besos. Entonces, ¿estamos pecando? Porque yo la estoy viendo a todas ustedes que están guapas. Y ustedes están mirando, las chicas están mirando a todos los hombres aquí, los guapos que están.
¿Estamos pecando? El verso dice que todo aquel que mire, ese mirar quiere decir una mirada que escudriña, una mirada que penetra, una mirada de deseo. Ahora, cuando yo miro y yo veo que me va pasando una chica que está muy guapa, y yo me olvido que tengo a mi esposa y yo digo, pero es que está más guapa que mi esposa. Y mis ojos se quedan así, ella va pasando y yo sigo así, mirando. Y me olvido y me quedo ahí hipnotizado, codiciándola, deseándola. Esa es la mirada que Jesús está aquí diciendo en el capítulo 28. Todo el que mire a una mujer, escucha, o sea, tiene un motivo esa mirada. La estoy mirando para codiciarla. Un día había un semáforo rojo y había un señor ya mayor. Iba pasando una chica, en el verano iba mal vestida la chica. El semáforo se puso verde y los de atrás tocándole claso, porque se quedó fijamente mirando a la chica. Se olvidó del semáforo, no vio que se puso verde y nosotros estábamos viéndonos. Decía un amigo mío, pero es que va a esperar que se ponga otra vez rojo. Es que se quedó fijo ahí, la mirada clavada. Wow, eso es lo que Jesús dijo. Una mirada para desearla, de codicia. El asunto está en la motivación que te lleva a alimentar tus ojos, tu corazón. O la motivación que te lleva a alimentar ese pensamiento que no es más que una mentira, porque los pensamientos se evaporan, son vanos, desaparecen, no se quedan ahí. Esta mirada que Jesús está aquí diciendo no es una mirada de una casualidad, es una mirada persistente, una mirada que cuando tú miras, puede ser un hombre mirando a una chica, puede ser una chica mirando a un hombre, porque yo he visto muchas veces chicas que se quedan paralizadas y siguen mirando al chico hasta que se pierden. ¿Nos pasa? ¿Cierto? Siempre a hombres o a mujeres. Somos carnales, somos débiles. La mirada persistente nos motiva a nosotros algo, ¿cierto? Entonces hay algo que te motiva, ¿cierto? A hacerlo. Y esa motivación es la que nosotros tenemos que huir de ella. Como Pablo dijo, huid de las pasiones. Le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Él era un joven. Y Pablo le está diciendo que huid de ella. No quería decir que saliera corriendo y que abandonara, no. Quería decir que evitara esas motivaciones, esas cosas que te motivan a ti a practicar ese pecado. La consecuencia es muy diferente. Dios es justo y Él escudriña nuestros corazones y conoce aún nuestros pensamientos. Y esas motivaciones que hay en nosotros, Dios las conoce. ¿Qué nos motiva a nosotros a ir a ese pensamiento o a ir a practicar ese pecado? Es un pensamiento que no lleva a ningún lado a menos que tú decidas
ir detrás de él y hacerlo una realidad. Entonces ya no es una codicia, ya no un pensamiento, ya es que tú has cometido, ¿verdad?, ese pecado. Lo que Jesús estaba aquí refiriéndose es a una mirada persuasiva. Esa mirada que persuade. Y las personas se dan cuenta. Yo he escuchado a muchas chicas decir, es que me estaba mirando, es que me ha mirado. Y yo, ¿cómo se ha dado cuenta? Que ese chico la estaba observando, que la estaba mirando con malas intenciones. Sí, yo creo que sí, que se dan cuenta, ¿no? Las chicas cuando alguien le mira, ¿no?, con malas intenciones. Se siente. Qué peligro. Hermanos, en el Salmo 94, versículo 11, dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanos. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanos. No nos dejemos engañar por la vanidad de este mundo. Escucha el versículo 7 que dice aquí Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. Y cuando yo me hago partícipe de una persona, cuando yo empiezo a hacer también lo mismo que esa persona está diciendo. Cuando yo voy detrás de lo que él va dejando y yo sigo su camino, sigo sus actitudes, sus acciones, estoy practicando lo mismo, estoy haciendo lo mismo que el mundo está haciendo. Dice que no debemos de ser partícipes con ellos. Escucha qué dice. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué nos recomienda Pablo? Andad como hijos de luz. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Éramos, ya no soy. Yo era, ahora ya no soy. Ahora, ese era se puede convertir también en un engaño para mí, porque yo quiero desear volver a esos tiempos. Entonces, yo no he sido regenerado. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y si somos nueva criatura en Cristo Jesús, no podemos volver nuevamente al pasado. Ni siquiera desearlo, ni ser partícipe. Debemos de andar como hijos de luz. Dice, más ahora sois luz en el Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cierto? Yo soy la luz del mundo. Y Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone ¿dónde? Encima, para que alumbre a todo lo que está en casa. Pablo está diciendo aquí que nosotros somos ¿qué? Somos luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, ¿cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Versículo 9. Está entre paréntesis. Aquí en mi Biblia, no sé en la tuya. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Escucha, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, que nosotros somos luz, nosotros tenemos que practicar la justicia y ser bondadoso. Ser justo y ser bondadoso. ¿Con quiénes? Con los demás. Tanto con los de fuera como con los de dentro. Tenemos que ser justo. ¿Y qué más?
y bondadoso con los demás. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es comprobar? Yo a veces, cuando cierro la iglesia, no me acuerdo si he verificado si todas las luces están apagadas, si he cerrado el agua, y a veces voy allá adelante en el parque y me devuelvo nuevamente y abro para comprobar si de verdad he cerrado el agua y todas las luces están apagadas. Eso es comprobar, volver nuevamente a hacer un repaso. En el trabajo, cuando los jefes quieren asegurarse de que el trabajo está terminado y está todo bien para entregarlo, para hacer reporte, para ellos cobrar, ellos dicen, comprueben que todo esté bien, ¿o no? Claro, ¿por qué ellos quieren que comprueben? Que volvemos otra vez a echar un vistazo, a repasar, a ver si todo está bien. Pablo, ¿qué está diciendo? Comprobando ¿qué? ¿Qué debemos de comprobar? Lo que es agradable al Señor. O sea que todos los días nosotros tenemos que revisarnos, hacer un sondeo, hacer una autoevaluación, a ver si lo que nosotros estamos haciendo agrada a Dios o no le agrada a Dios. Muchas veces nosotros cometemos errores, hermanos, a veces sin saber que estamos errando. Pero muchas veces nosotros lo hacemos conscientemente. No dejemos que nada nos engañe. La mente es muy mala consejera muchas veces. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero mientras que alguien no nos dice que eso está mal, que eso no está correcto, como cristianos, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Bueno, yo soy de lo que siempre digo, que si me ven hacer algo que no agrada al Señor, que no tenga temor en decírmelo. Eso está mal, es mejor hacerlo así. Porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuando yo me acerco a una persona, yo le digo, tu actitud, la forma en que tú estás viviendo no es correcta delante de Dios. Eso no te va a hacer bien. Yo no es porque tengo envidia, no es porque le menosprecio, no es porque le tengo manía, no. Muchas veces dice, es que el pastor me tiene manía. Es que se la ha cogido conmigo. No, más bien podría decir, es que el pastor a mí me aprecia, es que él me ama. Él no quiere que yo me pierda. Él no quiere que yo me vaya al mundo. Pero muchas veces volteamos, ¿no? Volteamos el significado del asunto. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que se dejan engañar y se van a hacer partícipe con los que practican tales cosas. Cuando alguien te quiere animarte a ti a hacer algo, te quiere persuadir a hacer cosas que no le agrada a Dios, tiene que ser valiente y decirle no. Y decirle no. Y no dejarte llevar de esos falsos consejos, ni de los pensamientos que luego se te van a quedar ahí en la mente. No seas partícipe con ello. Cuando nosotros participamos de las actitudes, muchas veces no es que yo lo haga. Muchas veces es que yo no le diga que eso está mal. Muchas veces que yo me ría de los chistes que él me está haciendo, de las cosas malas que él está haciendo. Estoy siendo partícipe solamente con reírme y celebrarle esas cosas malas que él está haciendo. Y yo no le doy un buen consejo, yo le digo, no, mejor no me cuentes tus cosas. Aconséjalo. Dile
que eso está mal y que eso no se debe de hacer, que no debe de seguir viviendo esa vida. Y tendremos recompensa cuando una persona hace volver del error a otra. Dice la Escritura que tenemos recompensa de parte de Dios. Si tú quieres tener recompensa, no te alegres, no te rías, no le celebre las cosas malas que él está haciendo. Más bien, a los que se sientan mal. ¿Sí? A veces le hacemos un favor. Dice un dicho popular que por ahí que dice que amigo no es aquel quien te hace reír, sino aquel que te hace llorar. Muchas veces hacemos llorar a los demás cuando le damos un consejo bastante fuerte. Igual nos vamos un poco tristes por haberle aconsejado así, ¿no? Déjalo que verá que va a enderezar su camino. Pablo nos da una buena advertencia. Un cristiano no puede marcar su vida con esta práctica pecaminosa, ni deformar parte de esas acciones. No debemos de participar, debemos de alejarnos, debemos de apartarnos, hermanos, de mejor de esas personas. Yo muchas veces no es que lo tenga como enemigo, no es que lo haya abandonado, pero muchas veces mejor alejarnos, marcar el límite. Hay un límite sano que nosotros debemos de marcar entre una persona y otra persona. Y eso no es porque hacemos diferencia entre uno y otro. No es que si me daña, yo no puedo andar contigo. No andan dos en un camino que no estén de acuerdo. No andan dos. Y si yo ando contigo, porque estoy de acuerdo contigo. ¿Cierto? Entonces, es mejor, hermanos, marcar los límites sanos que nos van a llevar por ese buen camino. Y que por mi buen testimonio, por mi buen comportamiento, esa persona luego puede venir y va a decir, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero ser igual que tú. Y va a venir al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Ese es el consejo que yo te quiero dar en esta mañana. Anhelar cada día acercarnos a Dios, conocerle más a Él y vivir una vida que agrade a Dios, no que agrade al hombre. No nos dejemos engañar. No quiera agradar al hombre para tú sentirte bien. Porque cuando tú agradas al hombre, te vuelves enemigo de Dios. A donde tú vas a pasar el resto de tu vida, la vida eterna. Entonces, alegra a Dios, está en paz con Dios y vive conforme a los planes y los propósitos de su Señor.